Powder, Jinx. Su caos interno la convierte en un personaje profundamente humano, atrapado entre la niña que era y la mujer que cree que debe ser para sobrevivir. A través de su historia, Arcane explora preguntas profundas sobre la identidad, el duelo y la lucha por superar el pasado. Para Jinx, la verdadera batalla no es entre ella y el mundo, sino entre las partes fragmentadas de su propio ser. Hoy vamos a analizar su mente y evolución hacia una identidad propia, aunque profundamente autodestructiva. Hola, yo soy Isis, una psicóloga forense apasionada de los videojuegos, el cine y las series, y me encanta aplicar mis conocimientos al análisis de personajes. Ahora puedes apoyar el canal haciéndote miembro o uniéndote a mi Patreon. Tienes los links en la descripción. Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis a través de sus medios, en especial a José Manuel Garrido, Karen, Jean-Pierre y Carlos Jarque. Una de las mayores fortalezas de Arcane es cómo el arte sirve de espejo del caos interno y cómo visualiza la fractura mental de Jinx, convirtiendo su deterioro psicológico en una experiencia palpable para los espectadores. Las secuencias que representan el caos mental de Jinx están llenas de colores saturados, luces parpadeantes y movimientos erráticos, creando una sensación de inquietud y confusión. Estos elementos visuales no solo muestran su estado emocional, sino que también nos sumergen en su perspectiva distorsionada de la realidad. En varios momentos, los pensamientos de Jinx se convierten en imágenes grotescas y caricaturescas que invaden la pantalla. Esto no solo refleja cómo su mente se descompone, sino también cómo se ve obligada a revivir sus traumas una y otra vez. La música disonante y los sonidos caóticos enfatizan su inestabilidad emocional. Los cambios bruscos en el ritmo y el tono nos permiten sentir la tensión y también el miedo que domina su mente. A través de estas herramientas, Arcane consigue que los espectadores no solo observen la fractura emocional del personaje, sino que la experimenten, consiguiendo generar empatía por su lucha interna. Pero, ¿qué es lo que le pasa a Jinx? ¿Qué trastornos tiene? La historia de Jinx empieza con una serie de acontecimientos traumáticos que tienen un impacto profundo en su mente. Para entender la magnitud de su transformación, es crucial examinar cómo estas experiencias traumáticas configuran su personalidad y su percepción del mundo. Desde niña, Powder experimenta pérdidas devastadoras. La muerte de sus padres deja una primera herida en su psique. Su seguridad depende de Vander y Vi, pero cuando ambos desaparecen de su vida una vez más de forma traumática, se amplifica un patrón de pérdida y abandono. Y es que después de haber perdido a sus padres, pierde a su figura paterna adoptiva. La cúspide de ese trauma llega con el accidente que mata a sus amigos, Milo y Claygor. Powder, buscando ayudar, provoca una explosión que mata a las personas que más amaba. Este momento define su identidad y genera una culpa insoportable que no sabe procesar y es un punto de quiebre para ella. Desde ese momento, la mente de Jinx queda atrapada en un ciclo constante de culpa y arrepentimiento. Un solo evento traumático puede desencadenar el trastorno, pero múltiples traumas, especialmente en la infancia, aumentan la probabilidad de la mente a sufrir una desregulación emocional de tipo severo. Powder no solo vive una tragedia, sino que también carece de sistemas de apoyo que le ayuden a procesar lo que ha pasado. Las alucinaciones de Jinx representan una manifestación clara de intrusiones traumáticas. No son meros recuerdos, sino manifestaciones vivas de la culpa de Jinx, convirtiéndose en una voz interna que refuerza sus inseguridades, recriminándole constantemente por sus fracasos. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM, estas intrusiones ocurren cuando el cerebro no consigue integrar adecuadamente un evento traumático en la narrativa del día a día. En el caso de Jinx, estas visiones actúan como recordatorios constantes de su culpa y fracaso percibido. En términos narrativos, la serie utiliza estas alucinaciones para mostrar el estado interno del personaje. Su mente no solo revive los eventos traumáticos, sino que las figuras de sus amigos se convierten en una especie de conciencia distorsionada que la critica y alimenta su autoimagen negativa y muy destructiva. Esto no es solo un síntoma clásico de trastorno de estrés postraumático, TEPT, sino que también es un reflejo de cómo el cerebro puede llegar a reconfigurarse para mantener el trauma siempre presente. Jinx vive en un estado de hipervigilancia, está en alerta permanente.
Este síntoma del TPT es una respuesta directa al entorno violento en el que vive, donde el peligro es constante. Pero la hipervigilancia también tiene raíces de tipo biológico, y es que el trauma severo altera el funcionamiento de la amígdala, la parte del cerebro responsable de las respuestas emocionales y la detección de amenazas. Y en Jinx esto se traduce en una paranoia extrema, llegando a ver amenazas donde no las hay. Este comportamiento irracional no es solo un reflejo de su paranoia, sino también un intento desesperado de protegerse del abandono. La transición de Powder a Jinx no es solo un cambio de nombre, sino una estrategia de evitación emocional. El momento en el que Powder se convierte en Jinx es una metamorfosis psicológica que redefine quién es. Esta transformación, nacida del dolor y la necesidad de sobrevivir, encapsula la lucha interna de encontrar su lugar en un mundo que la rechaza. Pero lejos de ser un proceso liberador, el nuevo yo de Jinx está construido sobre una base frágil: la culpa, el rechazo y la búsqueda desesperada de aceptación. La transición de Powder a Jinx es un intento de reinventar su historia. Powder es la niña vulnerable e indefensa, marcada por el fracaso. Para Jinx, Powder es un símbolo de todo lo que no quiere ser: débil, rechazada y culpable de la muerte de sus seres queridos. Jinx representa un intento de escapar de esa vulnerabilidad. Al asumir esta nueva identidad, Jinx se reescribe como alguien fuerte, impredecible y peligrosa. Alguien que no puede ser herida porque ha dejado atrás su humanidad. Pero Jinx no se libera de Powder, más bien se esfuerza por enterrarla, lo que genera un conflicto interno que la atormenta. La creación de esta nueva identidad no resuelve su trauma, sino que lo entierra en un lugar profundo donde sigue influyendo en sus emociones y sus decisiones. La tensión entre estas dos identidades está en el centro de su desintegración mental. Cada vez que Jinx intenta conectarse con su pasado, representado en Vi, entra en conflicto con la necesidad de aferrarse a su nueva identidad. Y este conflicto la lleva a actuar de una forma errática y violenta, como una forma de silenciar el caos interno. El proceso de conversión a Jinx también puede entenderse como un caso de disociación adaptativa, un fenómeno en el que las personas crean nuevas versiones de sí mismas para así poder lidiar con experiencias traumáticas o insostenibles. Jinx no surge porque Powder quiera cambiar, surge como mecanismo de defensa, porque necesita hacerlo para sobrevivir al dolor, el rechazo y la culpa. En lugar de enfrentar esas emociones, su mente las disocia y crea una nueva identidad que pueda manejarlas, enfrentarlas. Aunque de primeras Jinx parece segura de sí misma, esta identidad es profundamente inestable, porque no está basada en una reconciliación con su pasado, sino en una negación total de él. Cada vez que alguien o algo evoca a Powder, Jinx se desmorona, revelando que la herida original sigue abierta. Desde una perspectiva psicológica, este mecanismo tiene un costo alto. Aunque le permite a Jinx funcionar, también la mantiene atrapada en un ciclo de autodestrucción. Cada decisión que toma como Jinx la aleja más de las posibilidades de sanar, de reconciliarse con las partes de sí misma que ha rechazado. Para ella, el caos es tanto una estrategia como una declaración de identidad. Siendo Jinx, abraza el papel de alguien impredecible y peligroso, utilizando el miedo y la destrucción como herramientas para afirmar su poder. Jinx intenta encontrar significado en su sufrimiento. Powder fue definida por su fracaso. Jinx se define por su capacidad de sembrar el caos y controlar su entorno a través de él. La ironía es que su caos está diseñado para darle una sensación de control en un mundo que siempre le ha sido hostil. Pero este control es ilusorio. Cuanto más abraza el caos, más pierde el contacto con su humanidad y sus relaciones. Este conflicto interno hace que la identidad de Jinx sea profundamente trágica. Aunque se esfuerza por ser fuerte y autónoma, su caos es, en última instancia, una manifestación de su inseguridad y su deseo no reconocido de aceptación y amor. El simbolismo en su apariencia es crucial. El cabello azul eléctrico, el maquillaje marcado y las armas exageradas de Jinx son expresiones de su nueva identidad. Cada elemento está diseñado para enfatizar que ya no es la niña frágil que una vez fue, sino alguien a quien temer. Además, la mente de Jinx está constantemente invadida por alucinaciones y recuerdos de Powder. Esto no solo muestra que Powder sigue viva dentro de ella, sino
sino que también enfatiza que Jinx nunca podrá escapar del todo de su pasado. Esta representación nos permite a los espectadores experimentar su trastorno con ella como algo muy visceral. El cambio de nombre de Powder a Jinx tiene un propósito funcional. Le permite justificar su comportamiento destructivo. En lugar de enfrentarse a su dolor, utiliza su nueva identidad como un escudo para evitar la introspección. Cada vez que alguien intenta reconectarla con su pasado, Jinx responde violentamente y lo rechaza, afirmando que Powder ya no existe. Esto le permite evitar enfrentar la culpa y el trauma, pero también la aísla de las personas que podrían ayudarla a sanar. La autodestrucción es parte crucial de su narrativa. Jinx no solo daña a los demás, también se daña a sí misma al perpetuar este ciclo de violencia y aislamiento. Por tanto, la construcción de la identidad de Jinx es tanto un grito de supervivencia como una declaración de derrota. En su intento de abandonar a Powder, Jinx crea esta versión de sí misma que es poderosa, pero profundamente frágil. Su historia nos muestra cómo el trauma puede llevar a las personas a reinventarse, pero no como una forma de curación, sino como un medio para protegerse del dolor. La relación entre Jinx y Vi es el corazón de su desarrollo emocional y uno de los motores más trágicos de Arcane. Desde la psicología, esta relación puede analizarse a través de la teoría del apego, que describe cómo los vínculos tempranos con cuidadores o figuras significativas moldean la capacidad de una persona para relacionarse y regular sus emociones. Después de la muerte de sus padres, Powder encuentra en Vi no solo a su hermana, sino a una de sus figuras significativas, siendo junto con Vander su cuidadora principal. Vi se convierte en una figura de apego que le proporciona seguridad, guía y afecto. Este tipo de apego, conocido como apego seguro, le permite desarrollar una cierta resiliencia emocional, incluso en un entorno tan caótico como el suyo. Pero esta estabilidad es frágil. La serie muestra cómo Powder depende de Vi para validar su sentido de valor propio. Cuando Powder fracasa en sus intentos por ayudar al grupo, solo Vi puede consolarla y darle confianza y comprensión. Este patrón de dependencia emocional subraya el papel central de Vi en la psique de Powder. Todo cambia con la muerte de Vander y la explosión que acaba con sus amigos. En el calor del momento, Vi, abrumada por el dolor y la ira, rechaza a Powder. Las palabras de Vi rompen la conexión emocional más importante de Powder y son el catalizador final. Este rechazo se internaliza y se convierte en una herida perpetua que alimenta su autopercepción como alguien defectuoso e indigno de amor. La mente de Jinx, incapaz de procesar y reconciliar estas emociones, empieza a descomponerse. Este proceso es común en personas con traumas severos, donde la culpa y la desesperación pueden llevar a una desconexión con la realidad como mecanismo de defensa. Vi no consigue llegar hasta ella y Powder interpreta esto como abandono, iniciando su descenso hacia la desconfianza y el caos emocional. El abandono que Powder siente en este momento es el que en psicología se conoce como abandono relacional. A diferencia de la pérdida física significativa, como la muerte, el abandono relacional ocurre cuando una figura significativa se distancia emocional o físicamente sin explicación o cierre. Para una niña como Powder, cuya identidad dependía de la conexión con Vi, este abandono se convierte en una herida psicológica imborrable. Desde la perspectiva de la teoría del apego, esta experiencia transforma el vínculo entre Vi y Powder a uno ansioso, desorganizado. Este tipo de apego se caracteriza por una búsqueda desesperada de conexión. Incluso después de su transformación en Jinx, Powder sigue deseando la validación de Vi. Este anhelo se refleja en su obsesión por mantener viva la relación, aunque sea a través de actos destructivos. Jinx oscila entre querer la aceptación de Vi y temer que vuelva a rechazarla. Este conflicto interno se manifiesta a través de actos externos, como por ejemplo pasar del llanto a la agresividad. La herida del abandono contribuye a que Jinx tenga respuestas emocionales extremas, desde expresiones de ira hasta colapsos emocionales. Vi simboliza tanto su mayor fuente de consuelo como su mayor miedo, creando una lucha interna devastadora. Jinx no sabe cómo reconciliar a la niña que aún necesita a su hermana con la mujer que ha construido una nueva identidad basada en la autodefensa y el caos puro. La relación rota con su hermana influye en todas las decisiones futuras de Jinx. La herida de abandono no solo afecta a su percepción de las relaciones, sino
sino que también a su identidad. Powder se convierte en Jinx como una forma de protegerse del dolor, del riesgo de perder a alguien a quien quiere nuevamente. Desde esta perspectiva, Jinx no es solo un villano trágico, es un ejemplo de cómo el apego roto y el trauma no procesado pueden desviar el desarrollo emocional. Su historia ilustra la importancia de las relaciones tempranas, cómo dejan cicatrices profundas que pueden influir en la vida adulta de las personas. Aunque las dos hermanas desean profundamente recuperar el vínculo perdido, el trauma y las circunstancias las mantienen atrapadas en un ciclo de desconfianza y dolor. Este núcleo emocional no solo define a Jinx como personaje, sino que también resuena con cualquiera que haya experimentado la complejidad de amar a alguien que también te ha herido. A través de esta historia, Arcane nos muestra una realidad, y es cómo nuestras experiencias en la infancia moldean nuestra vida, cómo el anhelo de conexión puede ser tan destructivo como redentor. La relación entre Jinx y Silco es una de las más complejas de Arcane, profundamente enraizada en el trauma, la necesidad y el poder. Y esta dinámica combina elementos de dependencia emocional, sustitución de vínculos parentales y manipulación. Silco no solo ocupa el vacío emocional que dejó Vi, sino que lo explota para sus propios fines, haciendo que sea una relación profundamente tóxica. Después de ser separada de Vi, Powder se encuentra sola en un mundo profundamente hostil. En este contexto, Silco representa una figura que llena el vacío dejado por la pérdida de su familia. Aunque sus motivaciones son cuestionables, Silco le ofrece algo que había perdido, un sentido de pertenencia. Silco le da un lugar en su organización y un propósito. Y claro, para alguien que siente que no encaja en ningún lado, esta validación es crucial. Mientras Vi le rechazó en un momento crítico, Silco la recibe aún con sus defectos. Y esta aceptación, aunque de tipo interesado, fortalece su vínculo. No intenta que Jinx sea alguien que no es, más bien celebra su transformación, reforzando la idea de que es perfecta tal como es. Esto se relaciona con la búsqueda de figuras de apego en personas con traumas severos. Cuando las relaciones originales se rompen, la gente suele buscar sustitutos que ofrezcan seguridad y afecto. Y en el caso de Jinx, Silco cumple este rol. Pero aunque Silco actúa como una figura paterna, su relación con Jinx está marcada por la manipulación. Desde el principio, Silco aprovecha la vulnerabilidad de Jinx para convertirla en un arma eficaz que trabaje en pos de sus ambiciones. Este patrón de manipulación se refleja en varios aspectos, como en la redefinición de su identidad. Silco refuerza la idea de que Jinx no es Powder y que su nueva identidad es una liberación. Esta narrativa convence a Jinx de que no necesita reconciliarse con su pasado, sino abandonarlo por completo. En realidad, esto la aísla aún más y la hace dependiente de Silco, quien se convierte en su único punto de apoyo emocional. Si bien en la segunda temporada también se apoya en esta niña a la que adopta como una hermana pequeña. Aunque Silco la acepta tal como es, esta aceptación está condicionada a que Jinx le siga siendo útil. Silco la alienta a aceptar su caos, pero este caos está al servicio de su propia agenda, no de las necesidades emocionales reales de ella. Además, Silco refuerza la desconfianza de Jinx hacia Vi. Al afirmar su paranoia, asegura que Jinx siga siendo leal a él, incluso cuando hay veces en que sus propios deseos la llevan a cuestionar su relación. Desde el punto de vista psicológico, estas dinámicas reflejan una relación de tipo abusivo. En muchas personas con traumas de tipo severo, la dependencia hacia figuras manipuladoras surge porque ofrecen una aparente estabilidad emocional en medio del caos. La aceptación incondicional, incluso si es bajo la manipulación, puede ser adictiva para alguien que siente que nadie más le comprende. Jinx, desesperada por pertenecer, se aferra a Silco porque él nunca la abandona, un contraste marcado con la experiencia que tuvo con Vi. Pero esta codependencia también es su perdición. La incapacidad de Jinx para cuestionar las verdaderas motivaciones de Silco refleja cómo a veces los traumas no resueltos pueden llevar a una persona a justificar comportamientos tóxicos. En términos psicológicos, esto se relaciona con la disonancia cognitiva. Jinx reconcilia las acciones manipuladoras de Silco. Mientras Vi representa el amor que perdió, Silco representa la estabilidad que encontró. Este choque de figuras paternas crea una crisis interna en Jinx. Silco se convierte así en una figura protectora y aunque la manipula, él siempre está presente para ella, algo que Jinx valora profundamente. Y Vi es ese símbolo de amor que Jinx todavía anhela, pero teme perder nuevamente. Este dilema culmina en la escena en que Jinx debe escoger entre Vi y Silco. Esta elección no es solo entre dos personas, sino entre dos versiones de sí misma. Y esto se simboliza
cuando dispara el misil. Este acto simboliza su decisión de abrazar completamente a Jinx. La relación entre Jinx y Silco es, en última instancia, un espejo del dilema central de Jinx, la lucha entre su necesidad de amar y su incapacidad para confiar. Esta dinámica hace que su historia sea desgarradora y profundamente humana. La desintegración mental de Jinx es una representación desgarradora de cómo el trauma y la culpa pueden deformar la percepción de la realidad. Su lucha nos invita a reflexionar sobre cómo las personas enfrentan el dolor y las pérdidas y cómo a veces la batalla más difícil no es con el mundo exterior, sino con los fantasmas que habitan en nuestra mente. Pero ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de este personaje? ¿Y qué otro personaje de Arcane te gustaría que analizara? Muchísimas gracias a mis Patreons y miembros del canal. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Cuídate y nos vemos en el siguiente. Adiós.